lo grabo sin ningún problema. Y se los comparto. Bueno, esto es por elemento. Estamos haciendo una trave, para los que van llegando, estamos cuantificando una trave. Ahorita lo estamos haciendo por elemento. Y ese elemento puede ser por pieza o por metro. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. Muchas veces también por piezas son las columnas. Por ejemplo, tenemos una columna de 80 por 80. Aquí lo mismo. La trave es un elemento horizontal, pero la columna es un elemento vertical. Y también puedo tomar el criterio de hacerlo, si es por elemento, por metro o por pieza, ¿sí? En cualquiera de las dos formas voy a llegar a un precio y a un precio total, en este caso. Y ahorita vamos a ver el tema de componente. Vamos a desagregar todos los elementos. Y voy a irme a... Voy a dejar de compartir y me voy a ir al plan, al DWG. Permítanme. Aquí está. Ahora, si es por componente, vamos a hacerlo por acero, simbre y concreto. Vamos a desglosar esta trave por sus componentes primordiales, acero, simbre y concreto. Vamos a empezar con el acero. Y para tal efecto, me voy a dar a la tarea de usar el formato para cuantificación de acero. ¿Sí? Mucha atención aquí, por favor. La trave T1 tiene esta geometría 40 por 11 centímetros. Tiene un armado de 6 varillas, 3 en el lecho inferior y 3 en el lecho superior. Y tengo unos estribos que van que son del número 2 o de 1/4 de diámetro a cada 25 centímetros y un concreto de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Voy a primero a cuantificar el acero, ¿sí? Entonces, vamos a... Bueno, ya establecimos que es de 3.35 la longitud y los ejes. Voy a irme al formato de acero. ¿Ya lo ven, muchachos? Mi formato de cuantificación para acero. Sí, gracias. Ok. Bueno, proyecto. Yo lo veo raro como cortado, no sé si soy solo yo. Sí, se ve cortado. Se ve cortado, ¿verdad? Sí, yo también. En la otra computadora también lo vi cortado. A ver, déjenme ver qué es. ¿Ya, verdad? Sí, ahí se ve bien. Ok. Ya está. Vamos entonces a... Ya. Bueno, este es mi formato que ya les compartí de cuantificación de acero. Y es muy fácil, muchachos. Vamos a cuantificar el elemento. Creo que por aquí está, a ver, debe venir elemento, si no, ahorita lo ponemos. Fecha 13 de noviembre del 2020. Elaboró, revisó, bueno, proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Paraje del Sur o Proyecto 50? Tipo 50 vamos a ponerle. Tipo 50. Ya se me olvidó hasta qué proyecto. El plano, aquí ponemos el plano al que nos estamos refiriendo. Ubicación, pues es losa, cubierta. Y el concepto va a ser trave. Bueno, vamos a ponerle estructura. Porque vamos a, aquí en este mismo formato podemos abarcar muchos elementos. Bueno, el edificio vamos a ponerle proyecto 50, nivel 1, porque ya es la cubierta. Elemento, vamos a ponerle aquí trave. Y vamos a ponerle T1.
Bueno, aquí en código no hay ningún código. Ah, bueno, el código es la clave o el ID, si es que ya tienen referido eso en su catálogo. Y aquí vamos a ponerle acero. Acero principal. ¿A qué me refiero con acero principal? Los elementos estructurales y de cimentación, por su composición mecánica, van a tener un acero principal. Por ejemplo, en este caso, el acero principal de la trave es la que está en el lecho inferior y en el lecho superior para los momentos negativos y positivos. En una columna, pues van a ser todas las verticales. En un dado también van a ser las verticales. Hay que saber diferenciar los tipos de armado por su composición mecánica en cada uno de los elementos. Y es muy fácil de identificar. En este caso, para mi trave T1, el acero principal va a ser el del lecho inferior y lo puedo desagregar eh, en acero inferior y en acero superior. En este caso, el acero principal van a ser las 6 varillas, pero si me quiero ir un poquito más desglosado, puedo decir acero lecho inferior, acero principal lecho inferior o acero principal lecho superior. Pero esto es indistinto. Ahorita, por cuestiones de tiempo, vamos a considerar las 6 varillas de 3 octavos como acero principal. ¿Qué eje me dijeron que estaba la trave? Muchachos. DF. En el 4. Exacto. 4. Tramo de F. Tipo de armado. Aquí está. Acero principal. Bueno, vamos a irnos así. Acero, lecho inferior, para hacerlo desglosado. Y aquí en acero, perdón, es concepto acero del número 3. Perdón, me confundí un poco. 3 octavos de pulgada. Perdón. Aquí en concepto va a ser acero del número 3, porque creo que es del 3, ¿verdad? Es del 3. Y Sí. el tipo de armado es, vamos a hacerlo desglosado, lecho inferior. Aquí en el formato, si lo hacen a mano, que no se los aconsejo que lo hagan a mano, es más rápido hacerlo en Excel. El diámetro de la varilla, vamos a irlo especificando con esto. 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Vamos a tener que poner el diámetro, o sea, el número. Por ejemplo, aquí, como es el lecho inferior, es la varilla del número 3 de 3 octavos. Esa es la denominación. Entonces, el diámetro de la varilla es el 3. Longitud de la varilla. ¿Qué longitud tenemos? Los 335, ¿no? ¿Quién da más? Otro parámetro. Por ahí anoten esto que les voy a decir. Estos son criterios que de alguna manera se manejan en la práctica profesional. ¿Se acuerdan que la clase pasada les comenté que en las cuantificaciones de todo lo que de todo lo que contamos, vaya, en un proyecto, las cuantificaciones no es otra cosa que contar? Les comenté que no tenemos que incluir desperdicios, sino que el desperdicio como tal en materiales o la merma de esos desperdicios se considera ya en el precio unitario, en el análisis de precio unitario, como lo vamos a ver más adelante. En este tipo de cuantificaciones de acero hay dos criterios y eso depende mucho de las bases que se asienten. ¿Qué quiero decir con esto?
que se puede llegar a un acuerdo de decir, vamos a cuantificar las medidas netas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a considerar todos los elementos mecánicos de anclaje o de traslape. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a considerar, por ejemplo, ya ven que hay dobleces, escuadras en los extremos de los elementos de armado, lo que son los traslapes, lo que son los bulbos, si es varilla que sobrepasa el número 8, por especificación puedo traslaparla hasta el número 8 y ya del 10 y del 12 ya tengo que hacer soldadura o conector mecánico. Todos esos elementos en la cuantificación yo los puedo establecer como no considerarlos, pero en el precio unitario sí considerar todo ese tema de desperdicios, traslapes, ganchos, escuadras. Aquí no lo vamos a hacer. ¿Qué pasa muchas veces, muchachos? Por ejemplo, si yo me voy cuantificando mi acero de todos los elementos de cimentación y de estructura y le empiezo a considerar escuadras, ganchos, traslapes y toda esa serie de elementos que son de construcción, puedo llegar y en mi precio unitario volver a considerar ese factor de desperdicio. Entonces lo que pasa es que estoy inflando mucho mi cuantificación. Entonces, en la cuantificación muchas veces se establece que son medidas netas y en el precio unitario esos elementos de acero les doy un factor de desperdicio. No lo hago en la cuantificación porque muchas veces se nos va y el que cuantifica no es el mismo que analiza el precio unitario. Entonces, si tenemos una cuantificación ya con esos elementos de ganchos, traslapes, escuadras y todos esos elementos que por cuestiones constructivas se deben de considerar, y si lo hago en el precio unitario con ese factor, pues le estoy incrementando la cantidad de acero al proyecto. Entonces, siempre tienen que establecer, voy a hacer mi cuantificación con medidas netas y ya en mi precio unitario los desperdicios de todo el acero que voy a usar lo voy a considerar como un factor. Puedo tener un desperdicio, ya lo vamos a ir viendo cuando estemos en precios unitarios, detrás del 5, del 10, aunque los desperdicios se calculan. No es algo de que se me ocurrió darle al acero un 3%. No, los desperdicios se cuantifican o se calculan más bien, pero eso ya lo vamos a ir viendo en el precio unitario. Entonces, aquí van a ser medidas netas y si yo estoy analizando mi cantidad de acero en el lecho inferior, ¿qué longitud voy a considerar? Supongamos que tengo mi trave. Híjoles, qué feo. Tengo mi trave. Con mucha imaginación, muchachos, esta es la trave. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerla un poco más, vamos a hacerlo un poco más, aquí está. Supongamos que este es mi trave T1. Y tengo 335. ¿Ok? ¿Qué longitud voy a considerar si estoy tomando medidas netas? Su participación me ayuda mucho, muchachos. ¿Qué longitud de la varilla voy a considerar? Obviamente hay varilla en el lecho inferior. Supongamos que es esta varilla.
Oh, no puede ser. Aquí está. Estoy cuantificando ahorita esta, pero también hay una en el lecho inferior, en el lecho superior. Considerando estos aspectos, ¿qué longitud tendría que considerar si mi trave es de 335? Como 670, un poco más, yo creo. No. Hay que considerar, más bien, hay que restarle los recubrimientos a todos los elementos. A eso voy. ¿Qué quiero decir? Por especificación, si por ejemplo, este proyecto en particular no nos dice los recubrimientos, creo que no lo vi por ahí, vamos a considerar un recubrimiento o vamos a restarle los recubrimientos en los extremos y en los lechos. Toda la envolvente del elemento tiene que tener un recubrimiento. Y para irnos muy prácticos, en este caso vamos a descontarle 2 centímetros de un lado, porque la varilla no va a llegar a topar con la cimbra de los extremos, ni con la cimbra de fondo, ni con ningún tipo de cimbra. Los elementos estructurales, sobre todo de estructura, llevan un recubrimiento. Entonces, mi varilla en este caso, sí le voy a descontar los recubrimientos y mi longitud efectiva va a ser de, supongamos, si le estoy descontando los recubrimientos, mi longitud va a ser de 330, ¿sí? Una revisión a cuantificaciones puede objetar esto, ¿no? Si yo aquí le hubiera puesto 335, no le estoy considerando o no le estoy descontando ningún tipo de recubrimiento. Y imagínense un edificio de 20 niveles con ese criterio, vamos a llamarle no error, sino ese criterio del cuantificador de decir, pues yo voy a tomar 335 o X elemento. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay que descontarle los recubrimientos en todos los casos. Cantidad de varillas. Número de varillas son 3, porque estamos hablando del lecho inferior. Parrillas. Muchas veces hay, sobre todo en cimentación, tenemos la parrilla lecho inferior y la parrilla lecho superior. Entonces, para hacerlo más rápido, ponemos aquí 2. En este caso, para que mi formulación de la tabla me lo considere, nada más es un elemento, ¿sí? O sea, es una cama de refuerzo en el lecho inferior. Aquí ya no estoy considerando los traslapes ni los bulbos, eso ya es construcción, ¿sí? Como lo vayan a armar en la obra, es otro tema con respecto a la cuantificación, ¿sí? Por eso aquí no estoy considerando traslapes, porque el traslape sería hacer un despiece y eso me llevaría más tiempo en mi cuantificación. Acuérdense que estamos cuantificando medidas netas. Y ya tenemos aquí que en el lecho inferior tengo 5.51 kilogramos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Ya cuando le agarra uno maña a esto, es más rápido. Ya nada más copio lo mismo, pero aquí le voy a cambiar que es para el lecho superior. Ya, aquí tenemos para el lecho inferior y para el lecho superior. Tengo 5 kilos, 5.51 kilos en la parte del lecho inferior y 5.51 kilos en el lecho inferior, ¿sí? Y vamos a ver mis estribos. Acero del número, los estribos son del número 2. Sí, del Sí. número 2. Si yo me voy a mi tabla, el número 2 es de 1/4. Es alambrón, vaya. ¿Sí? Mis estribos son de alambrón de 1/4. ¿Qué efecto mecánico me contrarresta poner estribos en mis elementos estructurales, muchachos? A ver, ¿El pandeo? no. Las cortantes. Exactamente, cortantes. Entonces, mis estribos
En este caso van a ser de alambrón de 1/4 y van a contrarrestarme lo que es el efecto cortante en mis elementos. Acero del número 2. Eje 4 es el mismo elemento. Tipo de armado, estribos. Aquí les voy a poner otros tipos de armado que ustedes se van a encontrar a la hora de cuantificar. No van en este proyecto, pero los van a encontrar. Vamos a encontrar, por ejemplo, bastones, que son refuerzos que van sobre todo en elementos horizontales como traves, losas. ¿Qué otros elementos aparte de estribo? Bastones, estribo, acero principal. Bueno, aquí le pongo acero principal. ¿Las silletas? No, las silletas no se cuantifican. Las silletas son ya un proceso constructivo, pero ya en la obra, ya en el campo. Hay silletas que son hechas de concreto. Por ejemplo, en las pilas le ponen silletas en el perímetro como unas donitas de concreto para que garantice el recubrimiento, pero las silletas como tal no son elementos propios del elemento estructural. Son estos elementos: estribos, bastones, acero principal. Ahorita si me acuerdo de algún otro, se los pongo. Tal vez, o bueno, no sé si puede entrar la parrilla o esta pequeña base de las cimentaciones. Sí, si estás cuantificando cimentación y si estás haciendo una zapata, por ejemplo, vas a poner en el tipo de armado parrilla inferior, por así decirlo, pero vas a tener que desglosar todos los elementos de esa parrilla, sobre todo si es en ambos sentidos. ¿Sí? Ahorita, si nos da tiempo, hacemos rápidamente un ejemplo de la losa de cimentación, que es muy fácil. Bueno, estribos. No, ¿de qué? Estribos. ¿Qué diámetro es? Del 2, ¿verdad? Cuando yo pongo el 2 aquí, automáticamente me reconoce mi fórmula, porque ya está de alguna manera con ese criterio. Estribos. Longitud del estribo. ¿Qué longitud tiene el estribo? Vamos a irnos al... Aquí está. Si yo tengo una... aquí está. Yo tengo una trave de 11 centímetros de ancho por 40 de largo, 40 de ancho y 11 de peralte. Mi estribo va a quedar dentro de ese elemento de concreto ya terminado. Si yo tengo que dejar un recubrimiento de 2,5 centímetros en el perímetro, ¿qué longitud tendría ya efectiva mi estribo? A ver si me pueden ayudar. Mi estribo va a quedar así. .6 por 30. Por .30. .06 ¿Sí? por .30. Ok. ¿Cuánto sería ese desarrollo? .72. Ok. 0.72, exactamente. Muy bien. O sea, sí estamos de acuerdo que es el desarrollo del estribo a medidas netas. No le tengo que considerar su gancho ni nada. Eso ya lo vemos en el precio unitario. Desarrollo del estribo, 0.72. Ok. Muy bien, ya tenemos un dato. Ahora me va a pedir el formato de mi tabla. ¿Cuántos estribos tiene esa trave 1?
Primero, ¿a cada cuántos son los estribos? Aquí lo voy a dibujar. A cada 25. Ok, gracias. A cada 25. Entonces, a cada 25. ¿Por qué estoy escribiendo? A ver, perdón, muchachos. A cada 25. Entonces mis estribos van a ir esquemáticamente así. A cada 25. Etcétera, etcétera. Un recubrimiento en los extremos de 2.5, mi elemento quedaría de 3.30. Si mis estribos van a ser a cada 25, por favor, dividamos 3.30 en, si es cada 25 centímetros, ¿verdad? La separación de los estribos. Sí. Ok, ¿cuántos estribos tendría si mi división es acá 3.30 entre 0.25? Aquí le voy a poner entre Todos. O sea, 0.25. ¿Cuánto me da? 13.2. 13. Ujú. 13.2 más 1 o más el primero. Son 14 piezas. Así quedó claro por qué le estoy adicionando. El 1 es este. Es el primero. Porque este dato de 13.02 es a partir del origen. Entonces, si yo me separo 25, voy a contar 1. Pero siempre tengo que considerar el primero. Por eso es el más 1. Por eso consideramos el primero de arranque, que es el 0. Entonces, a mi 13.2 le sumo 1 y le pongo 14. Si mi decimal llegara a tener o a sobrepasar el 0.5, ya le estoy considerando un estribo adicional más el primero, ¿sí? Si aquí me hubieran dado 13.8, yo considero 14 más el primero de arranque. Eso es en todos los elementos, por ejemplo, en traves, en columnas, siempre tengo que considerar un estribo adicional que es en el origen, en el 0. ¿Sí quedó claro esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces van a ser 14 piezas. Si yo me voy a mi tabla de cuantificación, ya tengo mis elementos. Mi longitud de la varilla o el desarrollo de la varilla va a ser 0.72, ¿verdad? Cantidad de varillas. ¿Cuántas? 14. Y si no le pongo aquí número de elemento, el número, pues no me va a dar la fórmula. Entonces es una parrilla, un elemento. Y ya tengo yo muy poquitos kilos, pero de todos modos se tiene que considerar. Tengo 2.52 kilogramos de esos estribos de 1/4. Entonces, yo voy a trasladar estos valores a mi catálogo de conceptos. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok. Entonces voy a llevarme, aquí son, vamos a hacerlo aquí rápidamente la suma. Del número 3 son 11 kilos y son 2 kilos en... Ok. Del número 3, 11 kilos y de 1/4, 2 kilos. Si yo traslado o si yo elaboro si yo me voy a mi catálogo de conceptos, aquí en estructura, por ejemplo, se los comparto más tarde,
pero vamos a irnos con estructura, traves de concreto. Déjenme ver cómo. Les voy a poner aquí si es por componente o por elemento. Trave de concreto. Y ahorita se los explico. Yo en mi catálogo, con base a la cuantificación que hice, si va a ser por pieza, aquí yo le voy a poner en unidad pieza y le voy a poner una pieza. Pero le tengo que especificar le tengo que especificar aquí, muchachos, muchachos y muchachas, le tengo que especificar aquí que mide 3.35, ¿sí? Si es por metro, son 3.35. Si es por componente, bueno, aquí le tengo que quitar el 3.35. Ahora vamos por componentes, sus componentes. Si es por componente, yo tengo de esa trave acero. Lo voy a poner junto para que no se me. Bueno, este acero del número 3, pues ya lo tengo sumado. Si es por componente, yo puedo poner aquí mis resultados. Acero del número 3. ¿Qué unidad manejo para los aceros? ¿Kilogramo o tonelada? En este caso, me gusta más manejarlo por kilogramo. ¿Me pueden dar el resultado de la de 3 octavos? No lo anotaron, ¿verdad? Es 11.03. 11.03 y 2.52. Aquí están ya mis aceros. Si lo hago por componente. Aquí lo voy a poner arriba, muchachos, aunque no es propiamente el tema en algún catálogo, pero cuantificación por componente. Ya terminé mi acero. ¿Qué me falta? Muchachos, ¿qué me falta? ¿Están todavía por ahí? Falta la siembra y el concreto. Ok. Me voy a ir. ¿Cuál es el siguiente proceso constructivo? Ya habilité, ya me llegó el acero a la obra, ya lo corté, ya lo habilité y ya lo armé. ¿Qué necesito ahora? Simbra. Ok. ¿Cómo le entramos a la simbra, muchachos? ¿Le puedo poner siembra en estructura? Acabado común. ¿Sí? ¿Qué unidad tengo en mi simbra? Por pieza. No, Metro cuadrado. metro cuadrado. Me voy a ir a la pizarrita que tenemos aquí. Mi simbra es por metro cuadrado y ahorita les voy a enseñar unas fotos para que no se me confundan. Cuando yo cuantifico una simbra,
Ustedes en su paso por alguna obra han visto que tenemos una serie de elementos Simbra o elementos ya prefabricados para Simbra para de alguna manera poder contener, cuando se esté colando ese elemento, poder contener el empuje del concreto. Todos esos elementos, ahorita les voy a enseñar una foto, que tenemos de apoyo para la Simbra, eso no lo cuantificamos como tal en el catálogo. Lo cuantificamos ya en el precio unitario. Todas esas polines, todo lo que son las duelas, los barrotes, todos los elementos para contener el molde, eso no lo cuantificamos. Lo que vamos a cuantificar, mucho ojo, en Simbra en concreto, son las caras de contacto. ¿A qué me refiero? Yo voy a cuantificar si es este elemento, no lo sé, si es este elemento como refuerzo, vamos a suponer que yo voy a cuantificar los metros cuadrados de esta parte de contacto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que mis metros cuadrados van a ser efectivos con las caras de contacto. Se supone que por aquí yo hago mi colado. Ya una vez armado y cimbrado, yo hago este colado de este elemento, pero no tengo que, ahorita les voy a enseñar una foto, no tengo que cuantificar todos estos elementos. Ahorita voy a referirme a la trave, o a una trave. Ahorita les enseño una foto. Esto quiero que quede bien claro porque luego se confunden y dicen, ay, ¿cómo le hago? Ah, ok, ahorita se los enseño. Pero en todos mis elementos de concreto, mi Simbra, mis metros cuadrados, no por pieza, mi Simbra va a ser por cara de contacto, mi cara de contacto final, ¿sí? Entonces, les voy a compartir rápidamente esta foto de... Ok, en mi Simbra únicamente voy a cuantificar mi cara interior. Mi cara interior. En este caso, lo que estoy señalando aquí son mi fondo o mi lecho bajo y mis caras laterales. Eso es lo que voy a cuantificar. ¿Qué pasa con toda esta Simbra falsa de apoyo? Todo esto de apoyo, todos estos elementos que sirven para que cuando vacíen su concreto no se reviente el molde, todo eso se considera y se cuantifica en el precio unitario, no en mi cuantificación. En mi cuantificación, Simbras únicamente van a ser caras efectivas para yo poder dejar ese elemento listo. ¿Sí se entiende? Sí. Muchachos, ¿están por ahí? Toda esta Simbra, perdón, todo este andamiaje para que mi trave al momento de colar no se me vaya a caer, ¿qué pasa? Todo esto yo lo considero en el precio unitario. Es parte de mi total de cuánto cuesta esa Simbra. Digo, de cuánto cuesta esa trave. Hicimos un ejemplo muy burdo que cuesta 1,300, ¿no? O sea, pero todo ese costo asociado a que me resulte una pieza, un metro de trave o la trave ya en sí construida, todos estos elementos van en el precio unitario, no van en la cuantificación. Entonces no vamos a cuantificar estas madrinas, estos contraventeos, todo esto no lo vamos a cuantificar, únicamente caras de contacto. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, vámonos a la pizarra. Si yo tengo 11 centímetros aquí y 11 centímetros aquí y 40 centímetros aquí, vámonos a mi formato de cuantificación. Vamos a usar
el formato de cuantificación, y le voy a poner por aquí Simbra. Vamos a ponerlo todo en mayúscula. Simbra. Entonces, estoy simbrando mi elemento trave T1. Localización es la misma. Aquí, ¿cómo le entramos a cuantificar esta simbra? Supongamos que mi trave es un elemento que complementa mi losa, pero yo le voy a considerar, supongamos, no lo he visto a detalle, pero vamos a considerar las dos caras laterales y el fondo. En este caso, yo puedo poner un ancho, ¿cuánto sería? 11 centímetros más los 40 de fondo más los otros 11 centímetros. ¿Qué ancho tendría? Si yo desdoblo lo que es mi simbra, ¿cuánto tendría yo de longitud? 62 centímetros. Ok. Sí, 62 centímetros. Los 62 centímetros son las tres caras que vimos en la pizarra. 11, 11 y el fondo. ¿Y qué largo? Los 332. Del muro. Yo le tengo que descontar ese espesor del muro, que son 15 centímetros. Entonces, mi simbra efectiva, el largo 320. sería 3.20. Exactamente. Si me revisan mi generador y ven 3.35, pues me pueden objetar, ¿no? Pueden decir, oye, pues estás tomando al paño exterior, ¿no? Entonces, vamos a considerarlo los 3.20. Y, bueno, aquí es una pieza. Entonces, vamos a ver, la unidad es por metro cuadrado en simbra. Y vamos a ver por por ¿Qué me salió aquí? ¿Qué hice? Igual, por por Tengo yo 1.98 metros cuadrados de simbra. Ahorita lo vamos a trasladar al catálogo de conceptos. Pero vamos a hacer de una vez concreto, muchachos. Concreto. Entonces, en concreto yo voy a tener la misma ubicación, pero ¿qué unidad voy a tener en concretos? Metro cúbico. Exactamente, metro cúbico. Entonces ya mi prisma, pues es muy fácil. ¿Qué geometría tiene mi elemento? Aquí sí voy a considerar el conjunto de hasta los 3.35 porque mi elemento principal manda. Mi pieza va a ir hasta el paño exterior del muro, entonces voy a tener 3.35 de largo, de ancho voy a tener 0.40 y de alto voy a tener los 11. Entonces yo voy a tener un volumen de concreto para esta trave de 0.37. O sea, no llega ni al metro, ni al medio metro cúbico. Voy a tener 0.37 de concreto en esa trave. Entonces ya tenemos acero, simbra y concreto, y estos valores los voy a trasladar a mi catálogo de conceptos. 1.98 y 0.37. Acuérdense, por favor, porque a mí se me olvida. Tengo memoria muy corta. Ahí está. Acero. No, simbra, perdón. ¿Cuánto es de la simbra? 1.92. Ok. Metros cuadrados. Y le inserto una para que no esté tan junto. Concreto.
No se está Aquí le viendo voy a el poner- catálogo. Ay, perdón, no se está viendo el catálogo. Yo estoy aquí ya. Aquí está, perdón. Ya. Bueno, Simbra, metros cuadrados 1.98. Concreto. Vamos a suponer que es hecho en obra. A ver, concreto primero la característica. F'(C) igual a 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Concreto F'(C) y que me dijeron la unidad metro cúbico. Bueno, aquí estoy poniendo medidas, descripciones cortas. Ya ustedes en sus catálogos lo van a complementar con el alcance completo. ¿Y cuánto tuvimos de concreto? 0.37. 0.30, gracias, 0.37. Ok. Esta parte, ay, esta parte que hicimos ahorita es por componente. La voy a señalar aquí. Les mando este archivo, pero ya quedó mi misma trave T1, pero por componente. ¿Qué va a pasar? Mis precios unitarios van a ser muy cortitos. ¿Por qué? Porque en acero voy a tener un precio, porque voy a tener el material y voy a tener la obra y voy a tener un costo. Supongamos que mi precio unitario, 21 pesos por kilo de... Aquí voy a tener 21. Supongamos, aquí todavía es precio unitario, o bueno, precio unitario. Esto es hipotético, ¿eh? Todavía no entramos al análisis de precios unitarios. Siempre en acero estructural acabado común, vamos a ponerle 298. Y concreto hecho en obra de 175, vamos a ponerle 1980. Vamos a ver cuánto costaría esta trave con estos parámetros que ya le dimos. Voy a poner aquí el resultado. Con este análisis rápido de que le puse ahí costos, por esto lo vamos a ver ya la próxima clase, lo vamos a empezar a ver la próxima clase, 7.19. Por pieza, obviamente, pues ya. Por pieza me costaría esto, muchachos. Y por metro, o sea, lo estoy haciendo muy rápido, pero hipotéticamente por metro me estaría costando 479.76 y ya. Escojan cómo le entrarían, por elemento o por componente. Por elemento o por componente. ¿Cuál les gusta más o cuál les gustó más? Los escucho. Por componente. ¿Quién más? Sí, también ¿Quién da por más? componente. ¿Quién más, muchachos? ¿Por componente o por elemento? Componente. De hecho, esa es la práctica profesional por componente. ¿Sí? La cuantificación es tardada, pero cuando ya le agarran maña, ya pueden cuantificar muy rápido. Por elemento, terminamos rápido la cuantificación porque es por metro, por pieza, pero ya a la hora de hacer el precio unitario, sí nos vamos a ir de espaldas porque es un precio unitario muy desglosado. ¿Sí? Imagínense tener en el precio unitario todos estos elementos, pues sí estaría complicado, ¿no? Porque se nos hace un precio unitario de hojas.
Entonces, pues, no es práctico ya al momento de llevar a cabo todo esto en obra, en construcción, para cobros y para pagos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda que tengan hasta ahorita con esto? Todo bien. Esto es por elemento. Obviamente el azul es por componente, por elemento. Aquí lo voy a poner. Por elemento. Y esto es por componente. Obviamente, todos sus conceptos van a llevar bueno, muchos le ponen número 3 como clave para identificarlo muy rápido. Número 2, aquí sin estructura y aquí con 170. Esas son mis claves. Ustedes pónganle las que ustedes quieran. Y esto es el tema por componente y por elemento. Ahora, ¿qué creen, muchachos? Vamos a tener tarea. Losa nervada por componente, por favor. ¿Cómo ven? ¿Me estoy viendo gacho? Díganme. Losa nervada por componente. Acero, cimbra y concreto. ¿Cómo le van a entrar a cuantificarlo? Déjenme, les comparto el DWG. Esto. Losa nervada, acero, cimbra y concreto. De tarea. Híjoles, me estoy viendo malo, pero es que todo esto de cuantificaciones y de precios, sí hay que darle mucho, mucho tiempo. Sobre todo porque pues, las cosas deben de ir bien y vamos a hacerlo por componente. ¿Cómo le van a hacer? Van a cuantificar, no se ha cortado, ¿verdad? Ya creo que ya sobre el peso del Zoom, creo que ya no se cortó. Bueno, necesito que cuantifiquen el acero de la losa por nervadura, ¿sí? Creo que en nervadura es muy sencilla, es una pieza nada más. Aquí dice una varilla del número 3 a cada 70, pero a cada 70 es el eje de aquí y el eje de acá nos dan 70 centímetros, no se espanten, es una varilla en cada nervadura en el sentido vertical y en el sentido horizontal. ¿Sí? Bastones, dice bastones. Aquí, esto de bastones, ya en la parte constructiva, ustedes van a cuantificar su acero en la nervadura. Olvídense si pide, bayonetas. ¿Qué pide? Bayoneta. Bastones en el lecho superior. Si piden unos bastones, hay que considerarlos. Pero, por ejemplo, estos quiebres que son las bayonetas para los esfuerzos, esas no las van a contabilizar. Ustedes van a lanzar su medida vertical, medida neta, hasta el paño exterior, menos el recubrimiento. Y en el lecho horizontal también. Eso es con respecto al acero, más los bastones de refuerzo. No me van a cuantificar traves. Las traves, esos son elementos aparte. Únicamente losas en esta parte. Cimbra. La cimbra me la van a cuantificar por la cimbra de contacto de fondo. Olvídense si tiene madrinas, olvídense si tiene contraventeos, olvídense si tiene pies derechos, eso no lo cuantificamos. Únicamente la cimbra va a ser los metros cuadrados de la cimbra de fondo. Obviamente se fondea primero todo esto
para después poner el acero y los casetones. Entonces, la cimbra va a ser de contacto, pero ojo, donde lleve muros, ahí no vamos a considerar cimbra, obviamente. Y el concreto, yo les recomiendo que para el concreto cuantifiquemos primero todas las nervaduras, son 6 centímetros. Vamos a ver cuánto tiene. Ah, no, son 7 centímetros de nervadura. Entonces, primero vamos a cuantificar todo el concreto de la nervadura, de todas las nervaduras. Ya hasta cuando estén cuantificados le van a echar ya más maña. Y después vamos a cuantificar toda la capa de compresión, que son 4 centímetros. No vayan a cuantificar doble, no vayan a cuantificar 11 centímetros de la trave y luego 4 centímetros del concreto porque están dobleteando ahí el tema de concreto. Y los casetones lo vamos a hacer por metro cúbico. El casetón, lo que vamos a hacer es, vamos a contabilizar todos los casetones, su geometría como un prisma, y al final vamos a sumar cuántos metros cúbicos de casetón de poliestireno vamos a hacer. Lo podemos hacer por pieza o lo podemos hacer por metro cúbico. Yo lo recomiendo que lo hagamos por metro cúbico, porque luego hay piezas que no son que son distintas. Por ejemplo, aquí tenemos un casetón de una medida y aquí otro casetón de otra medida. Entonces, vamos a cuantificar nuestra losa. Les voy a dar un tiempo de una semana para cuantificar acero, cimbra y concreto de la losa. ¿Sí? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Aceptan el reto? Sí, aunque yo tengo una duda que ahorita veo que en el chat otro compañero también tiene, que es A ver. que la actividad 3 se entregaba el 16, ¿es correcto? Sí. Sí, sí. Ok, y esta es los generadores y aparte vaciarlo en la tabla de precios unitarios, ¿o solo los generadores? No, los generadores y ya hacen la suma de todo el concreto, de todo el acero y de todos los metros cuadrados de siembra y lo vacían en el formato en este mismo formato que hemos estado trabajando, en este. Yo les voy a compartir y aquí yo les voy a habilitar el espacio para que metan ustedes sus resultados. Les voy a dar un tiempo considerable para esta cuantificación. De todos modos, su cuantificación es individual. Por favor, háganlo, porque si en algún momento no lo hacen y no salen las dudas, van a tener problemas. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, a mí no me enseñaron como tal a cuantificar. A mí me dieron mi bola de planos y órale, ponte a cuantificar. Entonces, de alguna manera es bueno lo deben de hacer como tarea, porque va a contar como tarea individual, no se pasen por ahí los números, para que vayan teniendo, pues vayan adquiriendo más maña y experiencia en todo esto, para la hora, para si en algún momento deciden irse mediante camino de costos, presupuestos, construcción, pues ya más o menos tengan un criterio y no los agarren de bajada cuando vayan a trabajar, ya sea como técnicos o como auxiliares o como ya, sobre todo en la parte de escolar, académica, pues sí, nos insertamos mucho en estos aspectos de costos, de cuantificaciones. Entonces, yo les sugiero que hagan la tarea, por favor, y yo les establezco el tiempo y vemos los resultados. El lunes que me entreguen, si es que ya me han ido entregando algunos compañeros cuantificación de muros y de castillos, ya después les comento a qué número llegamos y también les comento a qué número llegamos con respecto a esta cuantificación, pero si hay dudas, pues ya me las dicen por correo y lo vamos comentando, por favor. Arquitecto, Dime. yo tengo una duda respecto a la cuantificación de los muros. Ok. En el eje F, ¿ya ve que cambia de altura? Vamos a verlo, vamos a ver el plano. En el eje, sí, va del 1 hacia el 6, va con una pendiente, sí. Ah,
¿Cómo se considera esa pendiente o cómo se Esta, se dice, tiene que restar o algo así? esta, ¿verdad? Es- Ajá. Esta pendiente. La clase pasada creo que hicimos un eje del 2 al 3 y lo más práctico, podemos establecer incluso en la cuantificación el trapecio, vaya, pero nos tardamos mucho especificando las cuestiones ¿cómo te diré? Las fórmulas matemáticas. Entonces, lo más práctico que lo que se usa es sacar un promedio, la altura mayor entre la altura, bueno, sumando las dos alturas, la mayor y la menor, entre dos, nos va a dar de alguna manera la altura promedio, vaya, y es válido, ¿sí? Si vas en este tramo del 3 al 4, aquí vas a tener una altura y aquí vas a tener otra altura. Sumas y sacas un promedio y le pones nota. Saca promedio de entre dos alturas. Así se hace cuando vienen de declive, ¿sí? Mejor y listo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí, en su formato de cuantificación pongan todos los elementos que puedan tener duda a terceras personas que estén revisando su información. Entre más detallado esté en cuanto a notas, mejor, ¿sí? Estoy tomando dos alturas, estoy tomando el promedio, estoy tomando la altura promedio entre dos alturas. Y ahí ya el que lo esté revisando, pues va a decir, como un promedio, va, es válido. Bueno, ¿dudas, muchachos? Todo bien. ¿Dudas, Yo también comentarios? tengo una duda respecto a la tarea, porque A ver, Ana, dime. me parece que hay un muro en el que no está especificada su altura porque no encontré la fachada, que es creo que el del eje 1 y 2, o sea, esa fachada, ajá, Sí, está no, la altura, mira, aquí está. Debe de ser más o menos esta. Vamos a considerar 2.87. ok, No creo que se vaya, no creo que esta losa se vaya a prolongar hasta, este es el eje 2, a ver, vamos a ver. ajá, sí, porque decía del 1 y El eje 1, vamos a ver el eje 1. Este eje 2 viene siendo este. Y el eje 1 son 60 centímetros. Yo lo que haría, Ana, ¿verdad? sí, Yo lo que haría es algo así yo lo que haría es, lanzo los 60 centímetros, más me sube este segmento de muro. A lo mejor voy a llegar a los 2.90, pero de alguna manera tienen que ingeniárselas para llegar a... La cuantificación es de ingenio también de esta manera. No hay una receta como tal, ¿sí? Incluso ya estos últimos 20 minutos de la clase me voy a abocar en criterios para cuantificar otros elementos, ¿sí? Y por ahí tomen nota. Aplanados. Aplanados, por ejemplo, si yo me voy a mi planta de acabados, voy a tener aplanados en diferentes caras, ¿no? Yo lo puedo hacer por cara, o sea, yo puedo, en mi formato de cuantificación, hacerlo por cara, o muchas veces hacerlo por polilínea, todo lo que está dentro de este cuarto, y nada más resto los vanos, puertas, ventanas, ¿sí? Y establezco una altura promedio, por ejemplo, en aplanado, si es aquí, a ver, vamos a ver, 1 y 9, si viene aquí 1 y 9, cédula de puertas, ¿dónde estarán? Acabados. A ver, déjenme ver, 1 y 9. El A1 es muro de bloques, ese ya es en albañilería, pero el 9 basta 1 y 9. ¿No hay un material base?
¿A poco va la pasta acrílica directamente sobre? A ver, pasta acrílica, pintura, aplanado fino rústico, aplanado fino 3 y 4. 2, 3 y 4 son mis aplanados, pero no me lo especifica. Este es piso, ¿no? Piso es el cuadrado. Muros son el círculo y el hexágono, ¿qué es? Techos. Ah, ya. No, entonces sí, únicamente es mi muro de bloc y lleva mi pasta. Entonces, pues en este caso la pasta es por metro cuadrado y pues le llegamos así por metro cuadrado. Que puedan lanzar una polilínea para establecer los metros cuadrados. En plafones es muy sencillo, podemos poner la polilínea, muchachos, y en el formato poder decir que es una polilínea. Decir, polilínea tomada de AutoCAD. O sea, no es necesario poner este segmento y hacer la operación, este segmento hacer la operación. Por ejemplo, si yo quiero hacer, vamos a ver en techos. En techos tengo A, B y C. Entonces, vamos a suponer este techo. 2 seguramente es la losa. Losa de concreto. La losa ya la tengo cuantificada en otra partida. 3 y 7. 3 aplanado de yeso y el 7 textura a base de joint cement, que es un tipo de pasta. Aquí son dos elementos distintos. Primero pongo mi yeso sobre mi losa y después pongo la textura. Son dos costos distintos. No los juntemos porque primero cobramos yeso y después cobramos lo que es la pasta. Entonces, aquí yo cuantificaría esta parte. Recámara 2, le pondría polilínea. Vamos a ver una polilínea. Esto lo van a tener que hacer ya para establecer sus cantidades de toda su estructura presupuestal. Y vamos a ver cuántos nos salió aquí. Tenemos, aquí está, 9.50. Esta área de plafón es de 9.50. Entonces, si yo me voy a mi formato de cuantificaciones, vamos a usar el que estamos usando, Vamos a usar este. Si yo estoy aquí, vamos a poner aplanado de yeso en plafón. Si yo estoy cuantificando mi aplanado de yeso en plafón, yo puedo poner recámara 2. Polilínea de AutoCAD. Para no regirnos con todo esto, que luego muchas veces puede ser muy rígido, muchachos, polilínea de AutoCAD, yo nada más lo que pondría, si mi unidad para el aplanado en plafón es metro cuadrado, yo pondría metro cuadrado y el total, 9.499, si me quiero ver muy purista, bueno, me lo redondeo, 9.50. Pero cuando no son cuestiones regulares, no es práctico ya estar sacando segmentos. Esto, por ejemplo, si mi segmento es muy regular, puedo sacar largo, ¿sí? Pero si ya tengo un elemento así como el de la recámara que ahorita vimos, ya no me es práctico sacar primero esta área y después sacar esta área. Eso
se podría hacer cuando no había AutoCAD, en los 70s. Sí, 80s por ahí. Pero ya, en mi formato puedo poner, en mi recámara 2, estoy determinando una polilínea que mide 9.49 en mi plafón, entonces mi aplanado de yeso en la recámara 2 va a tener 9.49 grados. Lo mismo para la recámara 1, y así me puedo ir en pisos, en plafones, en pisos y en muros también. En muros hay que tener el criterio de descontar vanos, ¿sí? ¿Y qué más? Piezas, pues también puedo usar piezas, por ejemplo, si aquí ya tengo mis puertas, yo ya puedo establecer muy rápidamente en mi cuantificación, puedo poner, voy a cuantificar la P1, y la P1 es este tipo de puerta. Y ya nada más en mi cuantificación, en dónde está la pieza, en dónde está la puerta. Por ejemplo, la P2, yo tendría que referir que es en la recámara 2, planta baja, entre los ejes 1 y 3, 4 y D, ahí está una P2. ¿Sí? Entonces, en el plano cartesiano, que es el plano en sí, hay que establecer todas las referencias posibles y hay que ser muy prácticos, ¿sí? Como me decía su compañera, ¿cómo le hago a cuantificar un muro que tiene una altura X, una altura distinta a otra? Pues hay que sacar promedios. Y hay muchas cosas muy obvias por proceso constructivo que no van a ver en el plano, como por ejemplo los emboquillados. Por ejemplo, si aquí termina mi acabado, aquí, y aquí termina mi otro acabado, muchas veces, sobre todo en ventanas pasa, muchachos, que por ejemplo mi acabado termina aquí y termina aquí. Pero esta parte se le llama emboquillados. Es un remate, es como una obra de arte que se cobra aparte y se determina aparte. Emboquillado de yeso o emboquillado de mortero. Todos estos muros cabeceros o acabados cabeceros van a tener un emboquillado en el perímetro para poder delinear bien el tamaño de la ventana. Eso no se ve en el plano, pero hay que considerarlo como un trabajo adicional. Si yo me voy a instalaciones, por ejemplo, déjenme abrir el de instalaciones, a ver si lo tengo por aquí. Creo que no lo tengo como tal. A ver, déjenme ver. No, el de instalaciones, ¿en dónde lo tendré? En de instalaciones, tipo 50. Creo que ya lo estoy abriendo. Las instalaciones, por ejemplo, yo voy a establecer salidas en cada uno de mis elementos. Por ejemplo, esta es eléctrica. Yo voy a establecer, en mi catálogo y en mi cuantificación, yo voy a establecer salidas en plafón. Por ejemplo, aquí tengo una salida en plafón y tengo un contacto. Yo voy a establecer salida en plafón como un concepto. Y el apagador no, porque el apagador va acompañado de lo que es el encendido de la luminaria, pero sí los contactos. Entonces, yo en mi catálogo, suponiendo que tengo salidas en plafón, yo voy a determinar mis salidas en plafón y mis contactos. Entonces, yo voy a conformar de la siguiente manera mi catálogo de instalaciones. Por ejemplo, aquí tenemos instalación eléctrica. Instalación eléctrica. Primero voy a establecer, ¿puedo empezar con salidas? En plafón para
luminarias y salida en muro para contactos. La unidad es salida. Y voy aquí a poner todas las salidas en plafón que me encuentre en el proyecto. No sé, se me ocurren 7 y a lo mejor hay 18 contactos. Aquí ya la estoy empezando a cuantificar. Y, por ejemplo, si tengo un dispositivo como un interruptor, pues lo voy a poner interruptor de cuchillas con tales características. Pieza 1. Tablero de control, no sé. Pieza 1. ¿Qué más? Muchas veces hay nichos de medidores y el nicho de medidor puede ser de lámina o puede ser de albañilería. Y ese nicho de medidor lo puedo poner aquí por el nicho de acometida. Ya especifican si es de lámina o de albañilería y ese es por pieza 1. Aquí en este proyecto 50, como tal, no hay tuberías o no hay una gran distancia entre la acometida y donde empieza y donde tenemos el tablero. Vamos a verlo en el proyecto. A ver, yo tengo una acometida. Tengo que ver que tengo 2 acometidas. No sé por qué tendría 2 acometidas, pero bueno, vamos a ver qué simbología. Este es muro húmedo en ducha, no. Alzado de muro húmedo, no. Corte sanitario tampoco. Instalación eléctrica. Tendríamos que ver desde donde está el tablero, tenemos que tener aquí un tablero, pero casi todo lo vamos a manejar por salida. ¿Qué quiero decir? La salida me va a incluir estos elementos. Ya cuando yo les comparta los costos de la salida o de las salidas para este tipo de vivienda, pues ya nada más vamos a adoptar el precio unitario cambiándole la mano de obra, pero esto ya lo voy a explicar cuando veamos precio unitario. Pero ahorita para ir conformando el de instalaciones, podemos manejar salidas eléctricas. Aquí hay una salida sanitaria en WC, aquí hay otra salida sanitaria en lavabo, aquí debe de haber otra salida sanitaria en regadera, en la tarja también debe de haber alguna salida sanitaria, aquí está la tarja, y por metro vamos a considerar estas trayectorias, con sus piezas de cambios de dirección, y lo mismo en alimentación para los distintos muebles con instalación hidráulica, en este caso. Yo creo que cuando ya le entremos a los precios unitarios para ver los precios unitarios de instalación eléctrica, sanitaria e hidráulica, repasamos cómo conformar el catálogo, ¿sí? Para que no quede duda, porque luego como es un cambio distinto a cuantificar prismas, sí hay como que ciertas dudas, pero esto lo retomamos cuando estemos viendo precios unitarios de instalaciones, ¿sí? Para que quede más claro. Y pues de aquí hay que tomar toda la información, pero obviamente hay que tener un criterio general de cómo entrarle a cuantificar y a redactar y a hacer el catálogo de conceptos de instalaciones, pero lo vemos cuando estemos viendo ya precios unitarios de instalaciones, que es relativamente fácil. Para los demás temas que son cuantificación de estructura, de cimentación, de albañilería, de acabados o de otras partidas, no le veo mayor tema. Sí hay que
hacer la tarea para tener este tipo de dudas que luego surgen al momento de estar haciendo los problemas o las cuantificaciones. Muchachos, ¿tienen algún comentario hasta ahorita? Nos queda tiempo todavía. Todo bien. ¿Dudas? A ver, ya se les está empezando a juntar el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un presupuesto de una casita de 50 y tantos metros. ¿Sí? Y hemos seguido un proceso de alguna manera ordenado. Necesito que estudien su proyecto. Los que no lo han hecho están a tiempo de empezar a estudiar el proyecto. Después de estudiar el proyecto, necesito que con base a lo que revisaron del proyecto, hagan su estructura presupuestal de una manera cronológica y causal, no siguiendo la receta de cocina que yo les di. Estudienlo, imagínenselo, tomen de guía la estructura que hicimos y hay que entrarle a hacer nuestra estructura presupuestal. Ya se les está empezando a juntar el trabajo porque vamos a sacar del plano conceptos, que no es otra cosa que procesos constructivos. De alguna manera ya les di una introducción de cómo sacarlo, pero pues hay que irlo haciendo, hay que ir redactando los conceptos. Después, establecer su unidad de medida. Metro cuadrado, metro cúbico, pieza, etc. Posteriormente, hay que cuantificar. Todos los conceptos que estén reflejados en el catálogo deben de llevar una unidad de medida y una cantidad. Y esa cantidad se logra con la cuantificación. Ahorita, si no han hecho eso, si no han hecho esto que platiqué en 2 minutos, tienen un atraso muy considerable pensando en su entrega del presupuesto, ¿sí? Y es una entrega, pues, sustanciosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener que determinar cuánto cuesta ese prototipo. No paramétricamente, no estimadamente, no. Tenemos un proyecto y vamos a saber el concepto de precios unitarios y vamos a poder darle un precio a cada uno de nuestros conceptos y al final vamos a tener un total. Y ese total que me dé de esa casa, yo personalmente, yo ya tengo el parámetro de cuánto cuesta esa casa. Ustedes no. Ustedes van a llegar a determinar cuánto cuesta y lo mejor, cuánto cuesta por metro cuadrado para que tengan esa idea del manejo de los metros cuadrados ahorita. La entrega de los alumnos de evaluación va a ser distinta, pero para ustedes va a ser detallado. Me van a dar un total y yo ya sé, ahorita yo ya sé cuánto cuesta esa casa, pero ustedes no. Para que esté completo el presupuesto, van a acercarse a mi precio. No les voy a decir cuánto cuesta, pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan la metodología básica para hacer presupuestos y que tengan los criterios para poder entrarle a este proyecto y a los que vienen académicamente y a los que vienen en la parte ya profesional para ustedes. Y si se van a ir por la parte de diseño, que sepan procesos constructivos, que los sepan plasmar en sus proyectos y que completen lo más que se pueda, pues, porque es muy triste tener despachos como Sordo Magdaleno, que sus dibujantes o sus jefes de taller no dan para mucho. ¿Por qué? Porque sus proyectos están incompletos, porque les da flojera hacer un buen proyecto, porque no saben procesos constructivos. Salen de la escuela y no saben especificar
y lo dejan ahí, ¿no? Y el que les revisa, pues tampoco sabe, porque piensa que con que esté dibujado y no esté plano el proyecto. Yo prefiero que un proyecto esté plano, que esté dibujado a una sola escala, perdón, a una sola calidad de línea, pero que tenga toda la información. No me importa que el murito tenga un ancho y luego el acabado. No, eso a mí no me importa. Cuando estoy construyendo, a mí no me importa. A mí me importa que el plano, así como dibujan los ingenieros civiles, que creo que por aquí no hay ningún ingeniero civil, pero así como dibujan a una sola calidad, pero muchas veces están muy bien especificados sus proyectos. Entonces, yo prefiero que un proyecto esté a una sola calidad de pluma o de estilógrafo. Bueno, en estilógrafo hace 20 años. Toda, al 90% de información. No me sirve un dibujo en DWG bonito, con sus follajes, con su acabadito a un lado del muro ahí especificado, si no tiene información. ¿Sí? Entonces, octava clase, casi llevamos 2 meses de clase. No se duerman, muchachos, empiecen a estudiar su proyecto, a conformar su estructura, a conformar su catálogo. Y por favor, la próxima clase, por lo menos uno de ustedes dígame, profesor, le voy a compartir mi pantalla y ¡pum! Veo la pantalla y reviso y retroalimento. Es más rápido para que todo el mundo aprenda. Porque esto son fundamentos, ¿sí? Yo me podría tener 2 semestres enseñando costos, pero de alguna manera son fundamentos para que puedan de alguna manera tener tu propia experiencia en este tema de costos y presupuestos. Pero hasta ahorita, 13 de noviembre, yo ya sé cuánto cuesta la casa y con base a ese dato que yo tengo, los voy a revisar a ustedes y los voy a acreditar. Entonces, van a acreditar con base a lo que ustedes me entreguen la materia. Si lo están dejando, es tiempo de ponerse a trabajar y a estudiar perfectamente este proyecto, que aunque no está especificado al 100, pero bueno, para eso van a ir surgiendo las dudas. ¿Tienen alguna duda o comentario, muchachos? ¿Dudas, comentarios? Todo bien. Esta clase se las comparto entre hoy y mañana, todo lo que es el formato de cuantificación, tanto de acero como de lo que vimos. Les comparto el catálogo donde vaciamos la información. Y para la siguiente clase, que es el viernes, le entramos ya a precios unitarios. Va a estar muy buena la clase, no falte nadie, por favor, porque es la introducción a los precios unitarios. Y sí quiero que estén bien avispados con dudas, con preguntas, porque es un tema nuevo y es un tema que tengo poco tiempo para darlo, pero es un tema bien importante para poder ya descifrar cuánto cuestan todos los conceptos que voy a meter en mi catálogo de conceptos. ¿Vale? Entonces, creo que voy a dejar de grabar.